tengo entendido que el Estado ha llegado a un acuerdo. ¿Es correcto? ¿Eso es correcto? Así es. Muy bien. Espérate. Pues en este momento voy a solicitar una pena de prisión, en este caso en particular, y quiero hablarle un poco sobre las razones por las que el Estado está solicitando una pena de prisión, en este caso en particular. Está bien. Esto no fue un incidente aislado. Esta no fue una decisión impulsiva por parte de una persona que sé que este tribunal ve una y otra vez, alguien que toma una decisión apresurada y enfrenta las consecuencias. Esto fue un fraude continuo que puso en peligro la vida de muchos niños. Ella se hizo pasar por enfermera y ejerció sin licencia y recibió a nuestros más vulnerables. Niños. Y no cualquier niño. Niños diabéticos que tienen una enfermedad mortal que debe ser controlada. Y ella traicionó esa confianza. Ni una ni dos veces. Paciente tras paciente tras paciente a los que les decía que era enfermera. Él la defraudó y engañó. ¿Y para qué fin? No creo que necesariamente sea por dinero. Creo que la acusada simplemente disfrutaba ser como Florence Nightingale. Ser la persona a la que todos acudían por consejo y orientación cuando se trataba de niños con esta enfermedad. Esto no fue un incidente aislado. Sin embargo, no duraron tanto esos hechos imputados. ¿Por qué? Porque su caída. Irónicamente, fue una enfermera. Fue una enfermera inteligente en la escuela quien notó que algo no estaba bien. Y así que, en lo que respecta al Estado, la acusada tuvo este negocio de junio a septiembre. Listos de pasar por enfermera ejerciendo sin licencia. Hay múltiples niveles de fraude en este caso. Y sé que este tribunal ha leído el informe de investigación previo a la sentencia, así como la carta de impacto de la víctima que se adjuntó. Porque ese es el primer nivel de fraude. Ella asumió la identidad de una persona real, una enfermera real aquí en Las Vegas, con el mismo nombre, Crystal Scott. porque la acusada no era enfermera. Ella no es una enfermera registrada. De hecho, sabes, al ver sus currículums entre un trabajo y otro son muy diferentes. Sé que ella afirma que obtuvo una maestría en ciencias y que tiene una licenciatura. Lo único que se adjuntó al memorando de sentencia fue un historial académico de un grado asociado. Me comuniqué tanto con el estado de Washington como con Eastern Washington University, pero no pude recibir ningún documento. Y me comuniqué con el ejército porque lamentablemente no puedo creer nada de lo que ella dice. Debo decir que ellos sí confirmaron su servicio militar. Pero si ves su servicio militar, Notarás que era especialista, una especialista médica. Y cada vez que ves en la entrada de la descripción de su trabajo, dice que está bajo la supervisión de un médico, una enfermera o una enfermera especializada de práctica avanzada. ¿Y por qué? Porque no tiene las calificaciones para hacer las cosas que estaba haciendo en este caso en particular. Así que no solo estaba asumiendo la identidad de otra persona, asumiendo la identidad de una enfermera, sino que también estableció un negocio sin licencia. El negocio de bronceado no tenía una licencia comercial aquí en el condado de Clark. Y luego puedes continuar. Entonces, el grado de fraude consiste en mirar a estos padres y a estos niños a la cara, dándoles consejos médicos, sabiendo que ella no tiene las calificaciones para hacer nada de esto. Porque estos padres, te lo garantizo, no habrían dejado que esta acusada los atendiera a ellos y a lo más preciado y valioso que tienen, lo más importante en sus vidas, sus hijos, si hubieran sabido que ella no tenía estas calificaciones. Sé que ella tiene toda la experiencia, pero esa experiencia es porque está defraudando a la gente. Ella no nos está defraudando en su negocio, pero cuando va a estos campamentos para diabéticos, ha dado pláticas, se presenta como si fuera una enfermera registrada y simplemente no tiene las calificaciones. Y luego,
el otro nivel de fraude es que está usando a 2 doctores para escribir órdenes médicas y recetas de insulina para dispositivos médicos. Sí, el nivel de fraude en este caso es impresionante. Y por eso se declaró culpable de 2 cargos por delito grave. Ahora sé que la defensa va a venir aquí a decir que no puedo probar que algún niño realmente fue dañado en este caso. Y no puedo. Pero eso no lo hace menos incorrecto. Él apuntó a un grupo específico de personas que le dio una red de seguridad. Ella estaba trabajando porque no es una enfermera registrada, no puedes usar el seguro médico. Así que estos padres están pagando de su propio bolsillo. Son padres que están comprometidos con sus hijos en el cuidado médico de sus hijos. Siempre están atentos a los diagnósticos de sus hijos y a lo que se requiere, porque es una vigilancia constante. Estos niños pasan por mucho cuando tienen diabetes tipo 1. Los examinan y los pinchan. Tienen que hacerse pruebas de azúcar todo el tiempo, todo porque no quieren que sus niveles de A1C se eleven demasiado. Porque puede llevar a consecuencias devastadoras e incluso a la muerte. Así que ella tenía como una especie de red de seguridad porque las personas que le confiaban a sus hijos eran padres muy atentos que no iban a permitir que le pasara nada a su hijo. Así que puedes imaginarte a ese tipo de padres confiando en alguien solo para descubrir que no es quien dice ser. Es una confianza irreparable. Esto también es un patrón que vemos con esta acusada de manipular la narrativa para beneficiarse a sí misma. Si revisan el informe de investigación previo a la sentencia, verán que en 2018 fue arrestada por varios delitos graves y finalmente fue condenada por un delito menor de robo de vehículo. Pero mire esos cargos, juez, son reveladores. Posesión de un documento falso, falsificación de una identificación oficial, fraude, declaración financiera falsa. Y, finalmente, robo de vehículo. Así que en 2018 ella está cometiendo fraude, está mintiendo. Y luego llega 2025, ella está mintiendo, ella está engañando. No solo eso, pues, ella estuvo aquí para su primera lectura de cargos en octubre de 2025. Ella fue liberada. A los pocos días empezó a publicar en línea. Publicó una foto de ella y sus hijos en un avión en Albania. Los hashtags decían mudándose al extranjero, hashtag vida de expatriada. Tejiendo una narrativa que circuló por esta comunidad diabética diciendo que ella realmente era la víctima y que se estaba escapando debido a falsas acusaciones de médicos que se excedían y de un sistema que no sabía lo que hacía. Era creíble, juez. De hecho, llamé al señor Buchanan y le dije que ella tenía que estar presente en la próxima audiencia. De hecho, organicé y confirmé que ella y su familia se subieron a un avión y se fueron a Albania. Tenía personas a través del Departamento de Estado listas para detenerla si no se presentaba a su próxima audiencia. Y debo decir que ella se presentó a cada audiencia que se le requirió. Pero es esta red de engaños, esta narrativa que ella quiere usar a su favor y continúa incluso después de que la arrestan. Voy a terminar con esto y creo que es algo que fue, en mi opinión, realmente revelador y que vino de la declaración de impacto de la víctima de la verdadera Crystal Scott. Ella habló sobre la profunda violación de la integridad profesional y una amenaza directa a la salud pública. Y de eso se trata realmente este caso. Ella violó la confianza en una profesión que nosotros, como comunidad, valoramos mucho. La valoramos tanto que de hecho tenemos responsabilidades y requisitos legales para esas ocupaciones. Por ejemplo, una enfermera tiene la obligación legal de denunciar. Ella tiene que reportar cualquier sospecha de abuso o negligencia infantil. Ella también tiene obligaciones bajo la ley HIPAA. ¿Por qué confiamos en que cuando vamos con médicos
profesionales de la salud que se presentan como enfermeras, registradas y doctoras, que las personas pueden confiar en que lo que dicen sobre su salud es confidencial, para que así puedan recibir el tratamiento necesario. Es porque nuestra comunidad tiene esta profesión en tan alta estima. Por eso tenemos estas medidas de protección y estos mandatos. ¿Y ella los utilizó? Nuestra comunidad necesita poder confiar en que cuando alguien dice que es enfermera, cuando alguien dice que es doctora, realmente lo sea. Este comportamiento es absolutamente inaceptable para nuestra comunidad. No se trata solo de disuadir a esta acusada en particular, sino de la disuasión general de todos los demás que quieren venir a Las Vegas, que residen en Las Vegas y que quieren hacerse pasar por alguien que no son. Especialmente en el campo médico. Y creo que esto toca los valores fundamentales de nuestra comunidad y ella se aprovechó de ellos. Ella se aprovechó de ellos porque sabe que en nuestra comunidad médica tenemos una necesidad de atención pediátrica. No tenemos las subespecialidades que necesitamos aquí para cubrir todas las necesidades médicas de los niños de manera constante en mi trabajo. Como fiscal pediatra especializada en abuso infantil, tengo que enviar a los niños. Los hospitales tienen que enviar a los niños a Utah porque no tengo la subespecialidad que necesito. Solo hay un neurocirujano pediátrico en Sunrise. Y entonces, cuando la acusada se presenta como una enfermera compasiva, cuando estos padres están lidiando con unos pocos doctores aquí en la ciudad que tienen muchos más pacientes de los que deberían, ella se aprovechó de ese sistema, de esa falta de subespecialidad y del amor de estos padres por sus hijos para que le confiaran este cuidado médico. Ella merece tiempo en prisión, su señoría. Y con eso lo presentaré además de las dos personas que hablarán sobre el impacto en las víctimas que están presentes aquí hoy, así como una carta que leeré. ¿Tiene alguna recomendación respecto a la pena de prisión? Voy a pedir la pena máxima a su señoría y dejaré en sus manos si será concurrente o consecutiva, pero sí creo que la prisión es absolutamente necesaria y justificada en este caso. Señor Buchanan, juez. ¿Le gustaría escuchar primero a mi cliente o a mí? Diputado. Solo esto no importa. Adelante, está bien. Mi señoría, quiero comenzar diciendo que lamento profundamente estar hoy ante el tribunal. Entiendo la gravedad de los cargos que se me imputan y entiendo que mis acciones y decisiones tienen consecuencias. He pensado en esto cada minuto de cada día desde que sucedió y repasado cada decisión, cada momento y cada escenario en mi mente, tratando de entender cómo llegué hasta aquí. Desearía poder regresar y tomar decisiones diferentes. No puedo. Ahora lo único que puedo hacer es asumir la responsabilidad de las decisiones que tomé, enfrentar las consecuencias y tratar de mostrarle al tribunal quién soy más allá de los errores que me trajeron aquí. ¿Mi único objetivo era ayudar a las personas? Sé lo que se siente estar sola, tener miedo, no ser escuchada y sentir que no tienes voz. Tal vez. Creo que por eso, Cuidar de otras personas se volvió una parte tan importante de quién soy. Comencé mi carrera en el cuidado de la salud hace 26 años cuando me uní al ejército. No tuve una infancia estable ni fácil. Crecí en un ambiente violento, aterrador, lleno de pobreza e inestable. Uno de mis recuerdos más tempranos es ver a mi padre biológico lastimar a mi madre biológica y más tarde mi padre biológico fue acusado de asesinar a mi madrastra. Mi hermana y yo sufrimos abuso y cuando tenía 9 años tuve que cuidar a mi vecina de 5 años para ganar dinero y así poder comprar comida para mi hermana de 5 años y para mí, porque de otra manera no comeríamos. Me uní al ejército porque estaba tratando de escapar de esa vida. Quería algo diferente, quería estabilidad. Quería la oportunidad de convertirme en alguien diferente a lo que me tocó vivir, pero incluso ahí experimenté más miedo y abuso. ¿Me desplegaron a Irak y vi morir a mis amigos? Lo siento. Está bien, tómate tu tiempo. Hay partes de mi vida que desearía poder borrar, pero no puedo.
Lo que sí puedo hacer es usar lo que he vivido para ayudar a alguien más. Una de las pocas cosas positivas que surgieron de mi tiempo en el ejército fue la oportunidad de ir a la escuela. Elegí el área de la salud porque realmente quería ayudar a las personas. Me convertí en enfermera y educadora en diabetes. Y pasé gran parte de mi vida adulta cuidando a personas durante algunos de los momentos más vulnerables de su vida. Luego me convertí en madre. Mi hijo nació sordo y más tarde le diagnosticaron el síndrome de Usher y también usa un monitor continuo de glucosa. Como su madre, he experimentado personalmente lo difícil y abrumador que puede ser navegar el sistema de salud, el mismo en el que trabajé cuando la persona que más amas es quien necesita ayuda. Sé lo que se siente quedarse con dudas. Tratar de entender a los doctores, los medicamentos y las citas, abogar por tu hijo y a veces sentir que tienes que luchar solo para asegurarte de que tu hijo sea escuchado y atendido. Así que cuando entré al sector salud, ayudar a las personas no era solo un trabajo para mí. Era algo muy personal. Quería ser la persona que escuchara. Quería ser la persona que ayudara a alguien que tenía miedo. Quería hacer que la experiencia de otra persona fuera un poco menos abrumadora, porque yo sabía lo que se sentía tener miedo y no saber a dónde acudir. Y eso es lo que lo hace tan doloroso para mí, porque algo que yo creía que ayudaba a las personas, al final se convirtió en algo que les causó daño. Pero independientemente de cómo entiendo o entendía las circunstancias en ese momento, hoy estoy aquí por las decisiones que tomé. Estoy aceptando la responsabilidad por esas decisiones. No hay excusas que pueda dar, ni cantidad de veces que pueda decir que lo siento, que deshagan lo que pasó. Lo sé. Estoy enojada conmigo misma. Estoy decepcionada de mí misma y de verdad les pido perdón a las personas que confiaron en mí, a cualquiera que esté herido y a la comunidad. Nunca quise cometer un delito en nombre de ayudar a las personas porque entiendo que hacerlo es exactamente lo contrario de lo que he pasado mi vida intentando hacer. Ojalá hubiera cuestionado las cosas con más cuidado. Ojalá hubiera verificado lo que necesitaba verificar. Ojalá hubiera tomado decisiones diferentes. Pero desearlo no cambia lo que pasó. Lo que sí puedo cambiar es lo que hago de ahora en adelante. Esta experiencia me ha cambiado profundamente. He pasado incontables horas reflexionando con honestidad sobre mí misma, mis decisiones, mi pasado y la persona que quiero ser de ahora en adelante. No le estoy pidiendo al tribunal que excuse lo que hice por mi infancia, mi servicio militar, mi carrera o mi familia. Esas cosas no borran mi responsabilidad, pero son parte de quien soy y respetuosamente le pido al tribunal que considere a la persona en su totalidad que está frente a usted hoy. No solo las peores decisiones que he tomado. También estoy trabajando activamente en mí misma y en mi salud. Asisto a terapia individual cada semana y a terapia grupal cada semana. Veo a una psiquiatra y planeo comenzar tratamiento en la clínica de TEP en el VA en el otoño. También estoy activamente involucrada con la clínica de TCE, donde asisto a terapia física y me reúno semanalmente con una terapeuta del habla para trabajar en problemas de memoria y dificultades cognitivas. Físicamente, también estoy lidiando con algunos problemas de salud. Recientemente me sometí a una cirugía por carcinoma vasocelular. Actualmente estoy siendo evaluada por prolapso de la válvula mitral y llevo puesto un monitor cardíaco. Me están haciendo pruebas para determinar si finalmente será necesaria una cirugía cardíaca. Le digo esto al tribunal no para pedir compasión. Se lo digo porque quiero que sepa que estoy haciendo el trabajo. Estoy enfrentando las cosas en mi vida que necesito enfrentar y estoy tratando de ser más saludable y tomar mejores decisiones en lugar de huir de ellas. Quiero continuar con ese trabajo. Quiero la oportunidad de trabajar para contribuir, continuar con mi tratamiento y demostrar a través de mis acciones que esta experiencia me ha cambiado. Y lo más importante, soy madre. Mis hijos no tomaron las decisiones que me trajeron aquí hoy. Ellos no tuvieron nada que ver. Sin embargo, ellos son quienes sufrirán algunas de las peores consecuencias si me encarcelan. Si me sentencian a prisión, perderé mis beneficios del VA. Mi esposo no podrá mantener económicamente a nuestros hijos por sí, solo si pierdo esos beneficios. Esos beneficios del VA también proporcionan beneficios para mis hijos. Ellos reciben seguro médico a través de mis beneficios del VA y mi hijo está...
empezando la universidad esta semana y ha recibido los beneficios educativos del capítulo 35 debido a mi discapacidad. Si pierdo esos beneficios, mis hijos pierden el seguro médico, el apoyo financiero y los beneficios educativos. Me resulta increíblemente difícil pensar en eso porque nada de eso es culpa de ellos. Entiendo que ser madre no me hace menos responsable de lo que hice. No le estoy pidiendo al tribunal que excuse mis acciones porque tengo hijos. Le estoy pidiendo al tribunal compasión y consideración por los niños inocentes que se verán afectados por cualquier sentencia que reciba. Quiero estar aquí para mis hijos y quiero ver a mis hijos terminar la universidad. Quiero seguir apoyando a mi familia. Quiero continuar con mis tratamientos. Quiero trabajar y quiero reconstruir mi vida después de esta experiencia. Fui aceptada en el programa VR&E del VA, quienes me están enviando de regreso a la escuela para capacitarme en otro campo. Quiero mostrarles a mis hijos que incluso cuando cometes un error terrible no huyes de él. Asumes la responsabilidad, aprendes de ello y trabajas todos los días para ser mejor. Sé que no puedo deshacer lo que pasó, no puedo cambiar las decisiones que tomé, pero sí puedo decidir qué tipo de persona voy a ser de ahora en adelante. Soy más que lo peor que he hecho. Soy madre, soy veterana. Soy enfermera, soy una profesional de la salud que ha pasado gran parte de su vida tratando de ayudar a las personas. Soy una persona que ha sobrevivido cosas que nunca pensé que podría sobrevivir. Y soy una persona que ha cometido errores graves y soy alguien que está asumiendo la responsabilidad por ellos. Le pido al tribunal la oportunidad de demostrar que puedo aprender de esos errores sin perder la capacidad de cuidar de mis hijos y mantenerlos. Cumpliré con cada condición que el tribunal me imponga. Estoy dispuesta a hacer el trabajo que se me requiera. Libertad condicional, consejería, servicio comunitario, tratamiento o cualquier otra condición que el tribunal considere apropiada. No le estoy pidiendo al tribunal que olvide lo que pasó. Le estoy pidiendo al tribunal que vea todo lo que soy. Por favor, vea a la mujer que viene de una infancia donde aprendió muy temprano lo que era el miedo y la impotencia, que se unió al ejército buscando una vida diferente, que perdió amigos, Que fue a la escuela porque quería ayudar a la gente. que ha pasado años cuidando a los demás, que se convirtió en madre y luchó para defender a sus hijos, que ahora está aquí ante ustedes, humilde, avergonzada, arrepentida y decidida a mejorar. Lamento profundamente las decisiones que me trajeron aquí. Lo siento por cualquier persona que haya sido lastimada o afectada por esas decisiones. No puedo cambiar el pasado, pero puedo pasar el resto de mi vida tomando mejores decisiones. Su señoría, respetuosamente le pido misericordia, compasión y la oportunidad de seguir adelante, no sin rendir cuentas, sino con la oportunidad de demostrar que he aprendido de esto. Por favor, permítame seguir cuidando de mis hijos, continuar con mi tratamiento y demostrar a través de mis acciones que soy capaz de mejorar gracias a esto. Pues gracias. Su señoría, discúlpeme. Yo entiendo, ¿sabe? La SRA, Marinetti tiene, creo yo, uno de los trabajos más difíciles en la oficina del fiscal del distrito. Yo absolutamente y sin lugar a dudas respeto todo lo que ella hace. Y respeto la razón por la que ella pediría encarcelamiento, porque entiendo que cuando uno lo ve en papel, y mucho de eso es su argumento, y mucho de mi argumento también va a ser eso, se ve mal sobre el papel y lo que voy a decir no va a ser una excusa. Nada de lo que le mencione al tribunal, nada de lo que ella diga es una excusa. Usted puede escucharla a ella. Él es una persona increíblemente arrepentida. Este caso se negoció mucho antes de una acusación formal. Se negoció antes de que se realizara una audiencia preliminar. Esto fue algo, juez, que al final queríamos resolver y creo que ella quería resolverlo para entender la responsabilidad que finalmente tenía que aceptar. No puedo enfatizar lo suficiente, juez, que mi argumento ante el tribunal y por qué estamos pidiendo libertad condicional no es una excusa, de nuevo, pero creo que sin duda es increíblemente relevante en cuanto a distinguir este caso de otros casos que al final un tribunal tiene que determinar si corresponde o no la encarcelación. Una segregación completa del público para que ella sufra la cantidad de consecuencias colaterales que debe en lugar de la libertad supervisada. Y creo que por eso los factores atenuantes y varias cosas que tengo la intención de discutir son increíblemente relevantes. No puedo enfatizar lo suficiente lo difícil que es hacer este argumento como padre, como estoy seguro de que hay muchos padres aquí hoy, ya saben, pero pedirle al tribunal que distinga y entienda si el encarcelamiento es apropiado, en este caso, por la cantidad de pruebas, de todas las pruebas que se le proporcionaron a la defensa durante el transcurso de este caso, ningún niño resultó herido.
y gracias a Dios por eso, pero no solo heridos, no hubo absolutamente ninguna evidencia que se haya presentado en ninguna de las declaraciones de los testigos de que algún niño haya sido mal diagnosticado, que algún niño haya recibido una receta incorrecta o que algún niño haya recibido una sobredosis de insulina. De hecho, prácticamente no hay evidencia de nada de eso. Así que es una situación única. No lo digo a la ligera, pero no solo no lastimó a nadie, sino que parece que lo que hacía era potencialmente ayudar a estos niños, ayudarlos a ir a la escuela. Reconozco, sin embargo, que eso no la absuelve ni calma ninguna preocupación que el Estado pueda tener sobre la responsabilidad penal de lo que estaba haciendo porque no tenía las licencias adecuadas. Pero es importante para nosotros y por eso lo incluimos en el escrito para la sentencia y ella habla de eso. Puedes leer los artículos de los medios, puedes leer el resumen del PSI, pero realmente no profundiza en su historia. No es una persona que estaba sentada en su casa siendo una oportunista, simplemente decidiendo vivir una vida de crimen, pensando, wow, ¿cómo puedo tomar la siguiente, ya sabes, la siguiente gran decisión en mi vida para defraudar al público? Y, ¿sabes qué? Déjame leer algunos libros, aprender sobre la diabetes y abrir una clínica. Quiero decir, ella dejó un hogar con maltrato terrible. Al final, como mencionó, básicamente estuvo sometida a una pobreza extrema. Ella fue víctima de abuso por parte de ambos padres, quienes finalmente la abandonaron y luego se va al ejército. Y en el ejército sé que la señorita Renetti me alegra que haya llamado y verificado eso. Está en el PSI. Pero quiero decir, claramente tenemos una gran cantidad de evidencia. Ella ha estado en contacto con la administración de veteranos durante bastante tiempo y hablaré de eso en un minuto. Pero ciertamente su historial militar está ahí. ¿Y qué hace ella? Proporcioné los historiales académicos del ejército en las que finalmente ella finalmente estuvo cursando varios niveles diferentes de educación que la llevaron a ser paramédica en el ejército. Así que tiene esta formación médica. Ella empieza con eso. Literalmente está tratando a personas, como mencionó, a amigos suyos que están muriendo al costado del camino en Irak. Ella sufrió la lesión cerebral traumática que mencionó, juez, a causa de un artefacto explosivo improvisado que era una bomba al costado del camino en Irak, de la cual finalmente resultó afectada. Como también se menciona en el PSI, que de nuevo con su permiso, sé que los PSI son confidenciales. Ella, y estoy seguro de que el tribunal lo leyó, ella también sufrió abuso sexual finalmente en el ejército. Ella sufrió trastorno de estrés postraumático y ha sido diagnosticada con TEPT por parte de los veteranos, a través de la administración de veteranos, tanto por sus experiencias con la lesión cerebral traumática, como también por el abuso sexual que ella finalmente sufrió. Estas son cosas que, en mi opinión, juez, no se pueden pasar por alto. Y cuando ella sale finalmente del ejército, ellos pagaron para que fuera al Carrington College, donde toma más cursos médicos. Ellos pagaron para que ella hiciera ciertas cosas mediante el EI Bill. Sin duda, ella tenía este camino, y cuando llega a Las Vegas, después de varias temporadas en Colorado y finalmente en Arizona, trabajando en diferentes consultorios médicos, ella trabajó para el Dr. Dwan, quien era el endocrinólogo más importante en ese momento en Las Vegas. Ella trabajó en su consultorio. Ella era la que educaba sobre la diabetes. Él le delegaba todas estas cosas y se las encargaba a ella. Todos los asistentes médicos, todos acudían a ella. Y así fue como al final este tipo de cosas se desmoronaron. Después de la relación tóxica que ella tuvo dentro del consultorio del Dr. Dwan, creo, según mi cliente, que había muchos padres en todo el valle que estaban muy desanimados y muy molestos con su consultorio. Luego, como dijo la señorita Fernetti, no había muchas opciones. No era como si estas personas pudieran acudir a un médico general u otras opciones. Así que cuando ella dejó el consultorio, perdió su rumbo. Y perdió su rumbo de una manera que no sé si está relacionada con su crianza, no sé si está relacionada simplemente con el tipo de persona que es, pero perdió su rumbo y al final intentó ayudar a las personas sin las licencias requeridas. Si este caso hubiera ido a juicio, juez, probablemente se habría convertido, francamente, en una acusación contra la industria médica como tal. Ella pasó por estos directores médicos de EEUO, como se mencionó en el PSI. Ellos son básicamente mercenarios. Ellos están, ya saben, básicamente para supervisar ciertas cosas. Como menciona un doctor, él en realidad se retiró de eso una vez que cambiaron todas las certificaciones, porque creo que en Nevada, en muchos estados, se dieron cuenta y dijeron, ya no vamos a hacer esto, porque estas personas deben estar en el estado. Podrían estar revisando estos registros y estar conectados con lo que ella estaba haciendo a través del sistema de registros electrónicos de, ya sabes, su casa de playa en Hawái, y básicamente solo aprobando cosas. Y entonces, pero ella tenía doctores que la supervisaban. Ese fue su mayor error, que confió o diría que confió, pero también estaba increíblemente equivocada al pensar que lo que hacía era apropiado y perdió el rumbo, empeoró. Pero estas cosas, juez, que ella tiene en su vida, el hecho de que esto no fue una situación muy prolongada, pero debe distinguirse de otras situaciones. Representé a alguien, estoy seguro de que el tribunal ha visto algo similar. He representado a clientes que manejaban, ya sabes, farmacias ilegales. Representé a un cliente en una farmacia ilegal donde básicamente estaban contrabandeando medicamentos de otro país para venderlos a clientes dentro de Las Vegas. Y estaban administrando inyecciones de B12 en la parte trasera. Y una persona casi perdió su extremidad porque su pierna se puso negra.
Porque en última instancia eso es diferente. Es un conjunto diferente de circunstancias donde simplemente es un comportamiento irresponsable. Pero esta es una persona que es un veterano y eso no debería ser desechado. Solicitamos al Tribunal de Veteranos, sí, y respeto su decisión. Y de alguna manera lo predijimos porque lo que básicamente dice el Tribunal de Veteranos es, mira, ella es una veterana, pero ya está recibiendo servicios. Y ella expuso muy bien ante el tribunal todas las cosas en las que ya está involucrada con el VA. Creo que el Tribunal de Veteranos probablemente está buscando veteranos que realmente hayan caído en tiempos mucho peores y que necesiten ser guiados de nuevo hacia el VA y entender lo que pueden ofrecerles. Pero ella ya buscó esa ayuda. ¿Ha tomado todas las decisiones perfectas? ¿Sabes? No. Pero ya sabes, cuando finalmente fue liberada y se fue de viaje con sus padres o disculpa con su familia, eso no estaba fuera de los límites de lo que finalmente se le permitía hacer según las condiciones de su liberación. Sí, publicó algunas cosas. Ella lamenta eso, las quitó. ¿Sabes? Está pasando por mucho, enfrentando 74 delitos graves, creo que era en ese momento, y sintiendo que su vida se desmoronaba. Pero cuando tuvo que regresar, ha estado de vuelta. Ha sido una clienta absolutamente ejemplar, juez. Y de nuevo uno piensa, bueno, tenemos que castigarla. Bueno, hablemos de eso, juez. Ella sí pasó un poco de tiempo en la cárcel, lo sé, no fue mucho. Él se ha declarado culpable de 2 delitos graves. Ahora es una persona condenada por delito grave por el resto de su vida. Ha perdido varias libertades civiles que en última instancia serán para siempre. La letra escarlata que ella básicamente lleva ahora, juez, debido a la atención de los medios a este caso, tiene un efecto profundo, tendrá un efecto muy, muy profundo en ella. Ella nunca podrá volver a trabajar en la industria médica o de la salud con este tipo de cargos. Así que ha habido un impacto punitivo que creo que ya se ha dado aquí. En este tribunal, o más bien en este juzgado, se otorga libertad condicional por cosas mucho peores, juez. Y no es que esto no sea serio, pero yo creo que demostrar que una persona que tiene un delito menor en su historial de hace casi una década y que no tiene antecedentes de violencia, nada que haga pensar que hay motivo de preocupación. Todo en este tribunal debería disipar cualquier duda de que ella sea un peligro para el público. Nunca ha estado bajo supervisión comunitaria, nunca había estado encarcelada antes de esto, nunca ha estado en prisión, nunca ha estado en libertad condicional, nunca ha estado en libertad bajo palabra. Por eso existen estos informes previos a la sentencia. Y entonces, juez, yo solo trato de hablar finalmente de las cosas. Sobre la condición médica, la razón por la que ella tiene ese pañuelo en la cabeza, pues, es que básicamente tiene cáncer en la cabeza. Y ella está pasando por eso. Ella está usando el monitor cardíaco. Estas son cosas que, si el tribunal lo considera, y sé que la SRA, Renetti tiene estas dudas que puedo entender sobre algunas de las cosas que ella dice, pero estas son cosas que no se pueden fabricar exactamente y que al final pueden respaldarse con cierta documentación médica. Dudé un poco en presentar algunos de los documentos del VA. Ella me los dio un poco tarde y yo voy a intentar presentarlos bajo sello. Pero parte de eso contiene mucha información personal y mucha documentación médica. No quiero violar ninguna ley HIPAA ni ciertas cosas, pero quiero decir, puede verla, juez. Esta es una persona arrepentida, que cometió algunos errores y ha sufrido consecuencias increíbles con los delitos graves. Consecuencias increíbles con la forma en que será percibida el resto de su vida. Y la pregunta para el tribunal no es excusar su comportamiento porque sea una veterana, no. Pero nuestro poder legislativo y la sociedad han creado diferentes opciones para los veteranos, para que sean tratados apropiadamente, y algunas de sus decisiones, aunque muy equivocadas y de las cuales ha aceptado la responsabilidad, o de lo que ha aceptado la responsabilidad, tal vez se pueda atribuir a eso y a ese servicio. Y no creo que sea algo que deba mencionarse en una exposición de argumentos por parte del Estado, algo de lo que se hable 5 segundos en vez de 500 segundos. Creo que eso es algo que no podemos evitar y que no deberíamos ignorar. No creo que la Corte lo haga. Solo pienso que, juez, encarcelarla tendría consecuencias reales para sus beneficios del VIA. Eso tendrá consecuencias significativas. Y yo no creo que alguien que está en este tipo de caso, no digo que esto no sea serio, pero este tipo de caso, este tipo de situación donde reconozco que estos padres van a dar un discurso apasionado y respeto cada palabra que sale de su boca. Pero al final del día, ella intentó ayudar a la gente, lo hizo sin las regulaciones adecuadas. Eso es lo que casi me frustra. Juez, cuando usted le escucha y el conocimiento que ella tiene sobre la diabetes tipo 1, quiero decir, el conocimiento que ella tiene, la experiencia que tiene, probablemente sabe más sobre la diabetes tipo 1 que cualquier persona definitivamente en este tribunal, y posiblemente más allá. Y ella probablemente pudo haberlo hecho de la manera correcta. Probablemente pudo haberse sentado e ir a la escuela de enfermería, pero perdió el rumbo. Ella pudo haber obtenido la certificación, pudo haberse mantenido alejada de Medical Directors USA y evitar recibir estos malos consejos, pensando que estaba haciendo las cosas bajo la supervisión adecuada y usando el nombre de la otra enfermera. De nuevo, perdió el rumbo.
Pero ¿es esa una razón para enviarla a Florence McClure y que tenga todas estas graves consecuencias para alguien que no representa una amenaza continua en ningún sentido de la palabra para la sociedad? Para nuestra sociedad, para en última instancia el estado de Nevada, y ella puede seguir siendo madre. Lo que le pido al tribunal es que la ponga en un periodo de libertad condicional por el tiempo máximo permitido por la ley. Ella se ha declarado culpable de 2 delitos graves de categoría D, así que si ese es el máximo, creo que son quizá 24 meses, entonces ciertamente pediríamos eso. Le pediría al tribunal que considere imponer una sentencia de 2 a 5 años por ejercer la enfermería sin licencia y de 1 a 3 años por el cargo de falsificación. Sé que ambos son delitos graves de categoría D, 1. 1 de 4, perdón, de 1 a 4, correcto. ¿Intentaste eso? Pídeme que haga un... Bueno, absolutamente no. Pero básicamente lo que quiero que el tribunal haga es imponer una sentencia apenas por debajo del máximo permitido y suspender. Sí, está bien. Para que al final, si algo de lo que ella ha dicho resulta ser completamente incorrecto, si ella no cumple con alguno de los requisitos que este tribunal impondría, que nosotros pediríamos que se impongan, continuar con su atención en el VA que ya recibe y continuar con la consejería. Si hay otro castigo punitivo que el tribunal considere apropiado, pediríamos que el tribunal la ponga bajo supervisión intensiva con un periodo indeterminado de arresto domiciliario que la libertad condicional considere apropiado mientras la incorporan al régimen de libertad condicional. Así que ese sería otro castigo punitivo que potencialmente podría aplicarse. Pero el encarcelamiento tendrá un impacto profundo. Y creo que con lo que está ante el tribunal, con que ella acepte la responsabilidad, yo creo que eso es suficiente, juez, porque no creo que este caso haya tenido bastante atención y como debería, y creo que debe existir un nivel de disuasión que creo que ya existe. Este caso obtuvo reconocimiento global por parte de agencias de noticias, pero lo que ves aquí y cuando ves el panorama general, creo que eso es absolutamente lo más relevante y se relaciona con las consideraciones de sentencia por parte del tribunal. Así que pediríamos una sentencia suspendida cercana al máximo, con el máximo tiempo posible de libertad condicional, con arresto domiciliario potencialmente y consejería continua, tolerancia cero, ya que este tribunal es muy claro respecto a la libertad condicional, siendo una oportunidad y un regalo, y queremos que salga de aquí, juez, y regrese directamente a los brazos de sus hijos. Ella está arrepentida, lo siente, se alegra de que nadie haya salido lastimado. Pero esta no es una persona, va en contra de otras personas que reciben libertad condicional. Y lo que tenemos aquí es alguien que potencialmente causaría una gran cantidad de angustia al Departamento de Correcciones de Nevada. Y ella simplemente no pertenece ahí, juez. Ella acepta la responsabilidad. Así que creemos que la libertad condicional es apropiada. Entonces tengo una pregunta rápida. ¿Ella no es una enfermera con licencia en el estado de Nevada? Numbers. ¿Ella tiene su título de enfermería? ¿Alguna vez fue enfermera con licencia en algún lugar de los Estados Unidos? I went to Carrington College, to Sí. Colorado and Arizona. Sí, entonces... Esa es mi pregunta. ¿Era ella una enfermera con licencia en algún estado de este país? ¿En los Estados Unidos de América era ella una enfermera con licencia? Pues yo no sé exactamente qué salió del Carrington College y qué salió de ese título. No sé si ella fue más allá de los requisitos educativos que tenía del Carrington College, del cual sí recibió un grado asociado, pero creo Porque que... puedes obtener un título en enfermería Correcto. y decidir. No soy abogada, lo cual estoy segura de que para la mayoría de la gente del ámbito médico sería una blasfemia, pero podrías hacerlo. Correcto. Creo que te dejarían ser paramédico en el ejército sin tener que pasar por la escuela de enfermería. Claro, Sí. pero mi pregunta es, ¿alguna vez fue enfermera registrada en alguno de los 50 estados? No lo creo, juez, porque no creo que haya pasado por los requisitos o las pruebas y los exámenes y ese tipo de cosas. Pero básicamente desempeñaba las mismas funciones que otras enfermeras en consultorios médicos. La doctora Duan, esto es todo, eso es... Así que ella estaba trabajando en un consultorio médico. En varios, ella incluso trabajó en ellos. Incluso trabajó en un hospital en Alaska. ¿Vas a escuchar a los oradores? Necesito tomarme un descanso de 2 segundos, ¿de acuerdo? Levanta la mano derecha.
Todos de pie. El departamento 79 está en sesión. Lo agradezco. Nadie necesita levantarse ante el testigo. Bien, diga su nombre de pila para el acta. Allison Anderson. Solo voy a pedirles que se paren junto a ti. Buenos días. ¿Está bien? Jura solemnemente que el testimonio que está a punto de dar en este caso será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Que Dios le ayude. ¿Y puede, por favor, decir y deletrear su nombre completo para el registro? Allison Anderson, A-L-L-E-S-O-N, Anderson, A-N-D-I-R-S-O-N. Señora. Señora Anderson, ¿qué le gustaría decirle al tribunal sobre cómo este crimen le ha afectado? Está bien. Señoría, estoy aquí hoy como madre de una hija pequeña que fue diagnosticada con diabetes tipo 1 hace 2 años. Está bien. Estoy a punto de llorar. Ya lo tengo. Está bien. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Su sistema inmunológico ataca las células de su páncreas que producen insulina y otras hormonas, dejándola dependiente de la insulina para sobrevivir el resto de su vida. Le diagnosticaron la enfermedad cuando tenía 8 años. Que así muere. Y estuvo en el hospital durante muchos días con sueros, en cetoacidosis diabética, que es un estado ácido que va consumiendo tu cuerpo, y ha habido niños que han caído en coma o han muerto antes de ser diagnosticados con esta condición. Como sus padres, básicamente tenemos que actuar como su páncreas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso, y constantemente monitoreamos su nivel de azúcar en la sangre y toda su comida. Las hormonas, el estrés, todo afecta su nivel de azúcar en la sangre. Hay 24 cosas, además de la comida, que afectan su nivel de azúcar en la sangre. La insulina puede matar a las personas. Un solo error en el cálculo de una dosis de insulina puede matar a mi hija. Decir que la acusada es enfermera, que ella diga que es enfermera, me molesta mucho porque yo soy una enfermera registrada con licencia. He sido enfermera registrada por casi 15 años. Fui a la escuela, tuve una infancia traumática, fui a la escuela, lo hice de la manera correcta y me importan las personas. Y esta es una enfermedad muy peligrosa con la que ella tiene que vivir toda su vida. Hay alrededor de 1,300 niños en el condado de Clark que tienen diabetes tipo 1. Solo hay 3 doctores que cuidan a pacientes como ella. La oficina de la doctora Duan, para la que ella trabajaba, atiende a 50,000 niños en el condado de Clark y la mayoría de las clínicas solo deberían tener 8,000. Hay una lista larguísima para poder ver a otro endocrinólogo. Y sé que hablaron sobre la oficina de la doctora Duan y yo también voy a hablar de eso. Esta es una situación muy vulnerable para nuestras familias y esta comunidad es algo en lo que confiamos porque es muy incomprendida. La diabetes tipo 1 es sumamente incomprendida y dependemos de la comunidad y los recursos. Después del diagnóstico de mi hija, nos asignaron a la doctora Duan como endocrinóloga en su consultorio. Conocí a Crystal en julio de 2024 cuando fui a visitar a ese doctor que va a salvar a mi hija. Y me la presentaron como enfermera registrada, lo cual no es cierto, y me la presentaron como dietista y educadora en diabetes. En su sitio web aparecía como proveedora, como enfermera registrada. Y todo eso fue bajo falsos pretextos, así que confié en ella, se acercó a mí como mamá y me dijo, tengo hijos con necesidades especiales, voy a cuidarte, voy a conseguirte lo que necesitas. Y ella estaba ahí y yo confié en ella. Durante todo un año. Ella estaba ahí, conseguía los medicamentos que necesitábamos, pero estaba bajo el cuidado del doctor Duan. Cuidado, pero ella me decía en la cara que era enfermera registrada, y no lo es. Y yo sí soy enfermera registrada, así que eso me apasiona mucho. Entonces me llamó y me dijo que la oficina del doctor Duan la estaba tratando de manera inapropiada, que le iban a reducir el sueldo y que era un sistema racista y que ella iba a crear su propia clínica de atención personalizada y que si queríamos unirnos a ella y ser parte de eso, bueno, esta es una oficina terrible y ella no cree que esta oficina pueda cuidar de nuestros hijos ya y se llevó al personal con ella. Ella creó un lugar llamado Glucose and Glow donde hacía botox e inyecciones y también trataba a niños diabéticos. Había 12 familias enlistadas como víctimas a las que ella atendió en esta oficina durante unos meses. Esto fue en julio del 25. Así que después de un año de trabajar con ella en la oficina de Duan, ella estaba en esta clínica que ella creó. Llevé a mi hija ahí para que empezara a usar su bomba de insulina. Ella, la acusada, de hecho nos entrenó en el uso de la bomba de insulina. La cual, si los ajustes hubieran estado mal, podría haber matado a mi hija ese mismo día.
Por suerte, soy enfermera y abogo por mí misma. Y como mamá de una niña con diabetes tipo 1, seas enfermera o no, a veces sabes más sobre la diabetes tipo 1 que el endocrinólogo porque conoces a tu hija. Cada diagnóstico es diferente para cada niña. Literalmente, tienes que cambiar la dosis cada minuto para mantener a tu hija dentro del rango de manera segura. La explicación que me dio sobre que su nueva consulta estaba en una suite de belleza tuvo sentido para mí porque estaba construyendo una clínica. Ella tenía médicos que recetaban insulina en su nombre y ella la dosificaba y pudo haber matado a niños. Decir que ningún niño resultó dañado en esto es totalmente falso. Como alguien muy conocedora de la diabetes tipo 1, si tienes niveles altos de azúcar en la sangre de manera sostenida, eso destruye tu cuerpo y es probable que estos niños tengan problemas para tener hijos. Quemes cerebrales, amputaciones. A mi suegro le diagnosticaron diabetes tipo 1 en los años 60 y murió a los 52 años y le dieron un pronóstico de 30 años de vida, dijeron que moriría a los 30 y tantos. Tuvo múltiples derrames cerebrales por la falta de opciones de tratamiento debido a los altos niveles de azúcar en la sangre. Así que decir que estos niños no están siendo perjudicados, descubriremos más adelante en su vida cuál ha sido el daño causado. Le pagamos para que cuidara a nuestra hija. Y luego el distrito escolar me llamó y me dijo que mi hija no puede ir a la escuela porque las órdenes del médico que proporcionó la acusada no son reales. Tenían inconsistencias. La enfermera del condado de Clark fue quien se dio cuenta. Y tuve que quedarme en casa con mi hija hasta que pudiera volver a llevarla con un médico para que le diera. Fue a tener las órdenes del médico para que pudiera regresar a la escuela. Ella tenía 9 años y confiaba en la acusada. Y el corazón de mi hija está destrozado porque alguien tan amable y cariñosa pudo haber mentido y dicho que era algo que no era. Mi hija fue al campamento para diabéticos tipo 1 en Reno el año pasado y este año es un campamento de una semana donde 100 niños con diabetes tipo 1 se reúnen y les da un respiro a las familias. Ella solo quiso ir el año pasado, su primera vez, porque sabía que Crystal iba a estar ahí. Y Crystal cuidaba a los niños, a cientos de niños lejos de sus padres bajo el pretexto de que era enfermera, educadora en diabetes y cuidadora y se aprovechó de nuestra confianza. No lo éramos, nunca me entrevistaron ni siquiera como víctima. Nunca me entrevistaron sobre mi experiencia antes de que ella aceptara un acuerdo de culpabilidad. Ni siquiera sabía que eso estaba sucediendo. Ojalá hubiera podido decir más, porque algunos de los cargos que tenía deberían haberse mantenido. Yo le agradezco al tribunal que tienes que hacer lo que tienes que hacer en el tribunal, pero estoy muy dolida y enojada porque decir que ella sabe más sobre la diabetes tipo 1 que alguien en la sala del tribunal es una mentira. Ella no es una enfermera con licencia. Ella lastimó a mi familia. Mi hijo, que ni siquiera tiene diabetes tipo 1, fue con ella y recibió atención. Hicieron un servicio de cuidado temporal en la clínica de Duwan, donde durante 4 horas los padres podían dejar a sus hijos con necesidades especiales para ir de compras navideñas. Y tú no tienes manera de cuidarlos. Y dejé a mis hijos bajo su cuidado. Esto no es simplemente un engaño financiero. Fui engañada sobre la salud y seguridad de mi hijo. Confié en la acusada para la educación médica sobre la insulina. Aunque soy enfermera, todavía necesito orientación. Solo soy una enfermera, no soy doctora. Así que para recetar cosas, eso es trabajo de una doctora. Para diagnosticar, eso es trabajo de una doctora. Nunca habría dejado a mi hija al cuidado de una persona sin licencia. Ella se ganó mi confianza durante 1 año en el consultorio de la doctora Duwan. Después de que supimos lo que pasó, el impacto fue inmediato. Como dije, tuvimos que reconstruir su atención médica, obtener las órdenes adecuadas, hacer que regresara a la escuela y mostrarle a mi dulce niña que hay gente buena en el mundo, incluso si te mienten. No puedes pensar que todos van a hacer eso. Y mis hijos todavía dicen, simplemente no puedo creer que ella, ¿por qué haría eso más? Se supone que las enfermeras deben preocuparse por las personas. Y les dije, ella no es una enfermera, se aprovechó de nosotros. También hubo un impacto emocional. Como dije, ellos confiaron. Esto ha dañado nuestra confianza en las personas de nuestra comunidad y en los sistemas que se supone deben proteger a los pacientes.
He batallado con cómo alguien podría aparentemente desempeñar esos roles sin que se descubrieran sus credenciales. Y batallado con cómo ella pudo haber sido contratada y se le confiara el cuidado de niños médicamente vulnerables. 50,000 niños en la oficina de Duan. 50,000, así que decir que no hubo nadie perjudicado. No creo que se haya hecho la investigación o se tengan pruebas para demostrar eso. También he tenido dificultades con la falta de respuestas y de rendición de cuentas que he visto de esas organizaciones. Ella formó parte de la junta directiva de la Asociación de Diabéticos de Nevada. Le permitieron ir al campamento. Ella pilotaba aviones y usaba un nombre falso. Yo solo, uno de los recuerdos más perturbadores para mí ahora involucra el campamento. Hay padres que ya no confían en el campamento, no mandan a sus hijos ahí y ese era su lugar seguro. Saber lo que sé ahora hace que sea aterrador pensarlo. Los errores con la insulina pueden tener consecuencias catastróficas. El manejo de la diabetes también afecta la salud a largo plazo. Reconozco que no puedo hablar sobre los resultados médicos, no lo sé, no puedo saber cada decisión que tomó la acusada con respecto a cada niño, pero esa incertidumbre en sí misma es parte del impacto. No puedo regresar y saber qué pudo haber pasado. Pero decir que no hubo daño duradero no es cierto. Como madre, una de las partes más difíciles ha sido sentir que fallé a mi hija. Entiendo que fui engañada. Con lo de la semana pasada pienso en cómo no me di cuenta. Ahora confío en la salud de mi hija a la persona equivocada, y esas son preguntas con las que tengo que vivir. También estoy aquí porque siento una responsabilidad de hablar, no solo por mi hija, sino por las familias que no se sienten cómodas viniendo hoy, porque la diabetes tipo 1 ya es algo con lo que nuestros hijos luchan y son juzgados. Existe un estigma de pensar que es porque comieron demasiada azúcar, cuando no es así. Y andan por todos lados con dispositivos médicos que pitan y saliendo del salón de clases para recibir tratamiento todos los días, varias veces al día, cuando solo quieren ser niños normales. De lo vulnerables que pueden ser las familias cuando intentan mantener a salvo a un niño con una enfermedad. Entiendo que el tribunal está sentenciando a la acusada por los cargos que se le presentan hoy y en un proceso legal respetado por las reglas del tribunal. También quiero que el tribunal entienda que el impacto en mi familia no se hizo menor cuando el número de cargos se redujo. El miedo no se hizo menor, la traición no se hizo menor, la destrucción del cuidado de mi hija y de nuestra confianza no desapareció. Él la pudo haber matado a una niña. Ella quiere tiempo con su familia, pero pudo haber matado a niños. Y ella usó el hecho de que tenemos niños vulnerables para engañarnos. Al final, la razón por la que estoy aquí hoy es porque no quiero que esto vuelva a suceder. Las familias de niños con diabetes tipo 1 ya cargan con esa enorme responsabilidad. El apoyo y los recursos disponibles para las familias ya se sienten insuficientes. Las Vegas realmente carece de servicios y así fue como ella pudo aprovecharse de nosotros. Tampoco deberíamos tener que preguntarnos si la persona que se presenta como profesional médica realmente está calificada para cuidar a nuestro hijo. Ella lastimó a la familia, traicionó la confianza que los padres depositaron en alguien que creían que era una profesional médica e introdujo el engaño en un ámbito donde la confianza y la competencia pueden ser literalmente cuestiones de vida o muerte todos los días. Le pido al tribunal que imponga una sentencia máxima que refleje la gravedad de la violación de la confianza dentro de la autoridad de este tribunal. Ayuden a evitar que la acusada ponga a otro niño o a otra familia vulnerable en esta situación nuevamente. Estoy pidiendo responsabilidad, consecuencias y protección para la comunidad. Después de hoy no quiero darle a la acusada más espacio en la vida de mi familia. Seguiré haciendo lo que siempre he hecho y abogando por mi hija y por los niños que viven con diabetes tipo 1 en esta comunidad. Y quiero salir de esta sala de audiencia sabiendo que hablé por mi hija y le dije al tribunal lo que esto le ha hecho a nuestra familia e hice todo lo posible para ayudar a asegurarme de que otra familia no tenga que experimentar esto. Hoy no se ha dicho toda la verdad. Creo que hay un gran malentendido sobre la magnitud de esto. Ella trabajó en una clínica durante todo un año, en realidad 2 años, un año antes de que yo siquiera llegara. No fueron solo unos meses en una clínica, fueron años de mentiras diciendo que ella era una enfermera titulada y no lo era. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. ¿La defensa o la fiscalía tienen alguna pregunta sobre este acto? Señora Sanderson, lo que quiero decirles es que he escuchado lo que usted ha dicho. Creo que a veces es difícil para los familiares entender que al negociar un caso, la fiscalía y la defensa tienen que considerar. Está bien. No piense que el impacto es menor en su familia solo porque el acusado se declaró culpable de 2 cargos.
Así que eso es parte del sistema legal, pero no creo que el impacto sea menor. Él ha escuchado lo que dijo y gracias por ser una defensora de su hijo. Gracias. Siguiente testigo. Pia Stanfield. Esto es muy estresante. Lo siento. ¿Está bien? Solo respira profundo, ¿sí? Jura solemnemente que el testimonio que está a punto de dar en esta acción será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Así le ayude Dios? Sí, juro. ¿Puede, por favor, decir y deletrear su nombre completo para que conste en el acta? Pia Stanfield, TIA. T-F-I-E-L-D. Bien, ¿qué le gustaría decirle al tribunal sobre cómo esto ha afectado su vida? A mi hija le diagnosticaron diabetes tipo 1 cuando tenía 4 años. Cualquiera que haya vivido esta enfermedad. Está bien, y solo respira profundo. ¿Entiende el miedo que viene con ese diagnóstico? La diabetes tipo 1 no es simplemente revisar el nivel de azúcar en la sangre, es implacable. Pone en riesgo la vida, requiere un manejo médico constante todos los días. No hace mucho tiempo, la diabetes tipo 1 era una sentencia de muerte. Hoy en día, una dosis incorrecta de insulina puede causar convulsiones, coma, daño cerebral, falla de órganos, pérdida de extremidades, pérdida de la vista y la muerte. Los padres de niños con diabetes tipo 1 viven con el miedo constante de que un solo error se los arrebate. Más allá de los peligros físicos, esta enfermedad es emocionalmente devastadora para los niños. Ellos soportan inyecciones repetidas, cambios de sitio de la bomba, alarmas durante toda la noche, miedo a bajas peligrosas de azúcar y ser excluidos de actividades normales de la infancia. Y he escuchado a mi hija de 6 años preguntarse por qué es diferente o rara. Eso puede ser desgarrador. A los niños con diabetes tipo 1 se les enseña desde pequeños cómo esquivar la muerte todos los días mientras constantemente les quitan su autonomía. Mientras tanto, los padres pasan años aprendiendo cómo mantener vivos a sus hijos. Nos vemos obligados a depositar una enorme confianza en los profesionales médicos porque lo que está en juego es, literalmente, la vida o la muerte. Nos conocimos por primera vez a la acusada a través de Camp Vegas, un campamento organizado por la Asociación de Diabéticos de Nevada. Más tarde la vimos de nuevo en el consultorio trabajando bajo la supervisión de una endocrinóloga pediátrica muy conocida dentro de la comunidad, donde se aprovechaba de familias vulnerables desesperadas por apoyo y orientación. Nevada sufre de una grave falta de recursos y atención para niños con diabetes. Padres como nosotros estábamos buscando personas de confianza que nos ayudaran a enfrentar una enfermedad increíblemente difícil. La acusada fue atenta y comunicativa. Ella le habló directamente a mi hija en lugar de hablar de ella como si fuera una muñeca que solo estaba en la habitación y que necesitábamos arreglar. Ella dedicó tiempo y energía para conocer a mi hija, construir la relación con mi hija y que mi hija confíe en ella. A diferencia de otros médicos que habíamos visto, la acusada se tomó el tiempo para realmente escuchar y entender nuestras preocupaciones. Lo que pensamos que era finalmente encontrar a una profesional médica que se preocupara, en realidad fue encontrar a una mujer que estaba explotando nuestra necesidad desesperada de mantener con vida a nuestra hija crónicamente enferma, aprovechándose de nuestro miedo y usándolo para ganarse nuestra confianza. Lo que ella hizo no fue un error inocente ni un problema de papeleo, y no fue un accidente. Ella se involucró en la atención médica de una población muy vulnerable mientras se presentaba falsamente como calificada para hacerlo. Ella manipuló y asustó a los padres para que pusieran en sus manos decisiones sobre medicamentos peligrosos y el manejo de la diabetes
decisiones que pueden determinar si un niño vive o muere. Ella tiene muchísima suerte de que no haya una serie de niños muertos por sus acciones imprudentes. Las autovíctimas incluidas en este caso no reflejan ni de cerca el verdadero número de niños que ella puso en peligro. Esos fueron solo los casos reportados a través de CCSD. Ella tuvo acceso a familias por medio del consultorio médico donde trabajó durante varios años, eventos comunitarios, e incluso logró formar parte de la junta directiva de la Asociación de Diabéticos de Nevada. Hay potencialmente cientos y miles de familias expuestas a su conducta fraudulenta y que tal vez nunca se den cuenta de que fueron puestas en riesgo. Lo más inquietante es el patrón de comportamiento. Después de que salieron a la luz estas acusaciones, ella empezó a manipular a las víctimas, diciendo que era víctima de una campaña de difamación por parte del consultorio del doctor anterior donde trabajaba. Ella fue muy calculadora al sembrar semillas de desconfianza hacia los otros médicos competentes de la zona, haciendo que los únicos otros 2 endocrinólogos pediátricos en ese momento nos parecieran nada confiables para recurrir a ellos. Fuimos puestos en la lista negra del consultorio de la doctora Duan. No podíamos ir ahí. Mi hija fue retirada de la escuela por casi una semana porque necesitábamos órdenes del médico. Y no pudimos ver a un médico durante 6 meses. Así que durante ese tiempo tuvimos que depender de clínicas y solo esperar que no pasara nada catastrófico porque no tendríamos a dónde ir. Este acuerdo de culpabilidad se siente como una injusticia. Este caso no se trata de fraude, se trata de la explotación calculada de niños con enfermedades crónicas y padres aterrados. Se trata de violar la confianza sagrada que las familias depositan en los profesionales de la salud. Se trata de poner en riesgo la vida de los niños por beneficio personal. Y incluso hoy aquí, ella dijo ser enfermera varias veces. Después de que Crystal se fue, nuestra familia se quedó sin la atención médica adecuada ni apoyo, porque nos habíamos ido con ella desde nuestro consultorio anterior. No pudimos regresar y no nos pudo atender otro especialista durante casi 6 meses. Mi hija faltó casi una semana a la escuela porque no pudimos obtener las órdenes médicas necesarias para manejar su diabetes de manera segura en CCSD. Nos vimos obligadas a depender de recetas y órdenes temporales gestionadas por estudiantes de medicina de U of E y clínicas. Hasta que pudimos encontrar atención médica legítima. Si mi hija hubiera tenido una complicación grave durante ese tiempo, habríamos tenido poco o ningún acceso a apoyo médico especializado. La vida de mi hija estuvo en riesgo desde el momento en que la acusada entró en su vida y siguió en riesgo mucho tiempo después de que se fue. Tuvimos la suerte de ya tener un conocimiento básico sobre cómo manejar la diabetes tipo 1. Sin embargo, si esto hubiera pasado durante el primer año del diagnóstico, cuando todo todavía era muy caótico y aún estábamos aprendiendo cómo mantenerla con vida, realmente creo que mi hija no estaría aquí. Le pido al tribunal que considere plenamente la gravedad de lo que ella hizo, el enorme peligro que creó y el miedo y la desconfianza duraderos que dejó en esta comunidad. Familias como la mía ya cargan con el peso de una enfermedad potencialmente mortal todos los días. Nunca debimos haber tenido miedo de las mismas personas en las que confiamos para mantener a salvo a nuestros hijos. Mi hija ya no quiere hablar con los doctores. Si intentan hablar con ella, simplemente los mira fijamente. No me dice cuando está enferma. No quiere ir al doctor. No quiere volver a confiar en ellos. Respeto que haya tenido una crianza dolorosa. Eso no significa que lo excuse. Y desde mi punto de vista, no se asumió ninguna responsabilidad. No hubo respeto hacia las víctimas, no se les dirigió la palabra a las víctimas.
Y le estoy pidiendo al tribunal... Por favor, déjenos ver justicia, déjenos ver que rinda cuentas. Gracias, señorita Danfield. ¿Alguna de las partes, la Fiscalía o la Defensa, tiene alguna pregunta? No, su señoría, no, su señoría. Así que quiero abordar algo rápidamente. Bye. Supongo que eso es por las negociaciones. Y dijiste que crees que ha habido una injusticia y que, ya sabes, una de las cosas es que quieres asegurarte o esperas que el tribunal te escuche. Escucho todo lo que dices. Ya sea que alguien se declare culpable de 70 y tantos cargos o de 2 cargos. O que puede que no te haga sentir mejor. Creo que... ¿Cómo avanza el proceso en el tribunal, verdad? Hay cierto sentido de justicia en esto, en el sentido de que ella no va a salir de esto, va a salir de esta sala con una condena por delito grave. Condena por 2 delitos graves. Eso nunca había pasado antes. Y eso cambiará la vida de alguien para siempre. Pero nada de lo que han dicho hoy se me ha pasado por alto y he escuchado todo lo que dijeron. Bien, y luego creo que, señorita Renner, usted va a leer otra carta. ¿Tiene otra? Sí, la voy a leer. Está bien. Me pidieron que la leyera. ¿Es de alguien que está en la sala? Es una de las tecnologías de nombre, víctimas. Está bien. Entonces, el nombre de la víctima, las iniciales son CS. Está bien. El Scott fue de gran ayuda para mí en mi camino con la diabetes. Con nuestro médico anterior no podíamos conseguir los suministros que queríamos, el tiempo que necesitábamos, ni la atención general que buscamos en un doctor. Crystal fue todo lo contrario. Ella atendió nuestras necesidades y nos dio el tiempo y la atención personalizada que necesitábamos. Fue una persona muy amable, atenta y servicial. No solo pudimos conseguir los suministros correctos, sino que también... Gloria fue increíble para surtir las recetas cuando las necesitábamos de manera oportuna. Ahora, eso no quiere decir que lo que hizo no estuvo mal. Absolutamente lo estuvo, pero desde el principio solo tuvo buenas intenciones y simplemente cumplió con sus promesas como doctora. Les pido que tengan en cuenta estas cosas al dictar su sentencia, ya que ella no tenía malas intenciones, solo quería ayudar tanto a niños como a adultos que tenían que lidiar con un doctor que se preocupaba más por su pago que por el bienestar de sus pacientes. Gracias. Lo siento. Está bien, ¿no puedes decir lo siento? Lo siento. Aprecio que Lo quieras siento. ver eso. Y quieres disculparte, pero no puedes. Así que creo que una de las cosas, sabes, es interesante. De hecho, estuve en un juicio similar esta semana y uno de los temas que surgió fue cuál es la definición de confianza y seguridad. Y una de las cosas que me llamó la atención mientras escuchaba a todos hablar y mientras leía uno de los paneles de impacto de las víctimas o una de las declaraciones de impacto de las víctimas es que la formación profesional, ya sea que seas abogada o doctora, tienes que pasar por, aunque algunas personas no lo crean, tienes que cursar estudios, tienes que pasar por una capacitación rigurosa, hay obligaciones éticas, así como obligaciones legales, y eso no se me escapa. Una de las doctoras, en este caso, dijo que hubo una violación a mi integridad profesional y una amenaza para la salud pública, y este tribunal está de acuerdo. Así que, de acuerdo con la ley del estado de Nevada, por la presente se le declara culpable de ejercer u ofrecer servicios de enfermería sin licencia y de falsificación. Además de la cuota administrativa de $25, voy a eximir la cuota de $50 por el ADN e imponer una cuota de $3 por la prueba de ADN. En el primer cargo se le sentencia de 19 a 48 meses en el Departamento de Correcciones de Nevada. En el segundo cargo se le sentencia de 19 a 48 meses en el Departamento de Correcciones de Nevada. El segundo cargo será concurrente con el primer cargo. Hay 3 días de crédito por cada uno y usted regresa a trabajar el jueves. Juez, ¿alguna pregunta? Tal vez puedas predecirlo. Total respeto por la decisión del tribunal. Consideraría permitir que vuelva el lunes. Ella entregará su pasaporte. Lo daré. ¿eh? Hoy es el día de la sentencia. Muchas gracias. Sí, sí. Mark, está bien. A veces tú...